la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, del 17 al 25. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 26, del 17 al 25, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 mientras comían. Dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia, estamos para que nos hables y nos enseñes según tu perfecta y divina voluntad lo que necesitamos entender y escuchar. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? El tema, como le habías mencionado, se titula Soy yo, Señor, pero es una pregunta. En la Santa Cena, cuando se llevó a cabo la Santa Cena, Cristo Jesús llamó a sus discípulos y después de haberles lavado los pies, en ese momento Pedro le dijo a Jesús, Señor, no te voy a permitir que me laves los pies. Cristo Jesús le dio una respuesta pero convincente. Le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. A eso respondió Pedro, entonces, Señor, lávame entero. Cristo Jesús dijo, no es necesario porque ustedes ya están limpios por la palabra que les he entregado. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, eventualmente se sentaron a la mesa a comer algo que habían hecho todo el tiempo, por años habían llevado a cabo, la Pascua. Y la Pascua era precisamente el traer el corderito y hacerlo caminar por Jerusalén y después entrarlo en cada casa y después de estar con el corderito algunos días, jugar con él, alimentarlo, lo mataban. Y después de matarlo, lo preparaban como un sancocho y se lo comían. Eso era lo que se llamaba y se llama la Pascua. Y Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, bueno, vamos entonces a celebrar la Pascua porque estaban en tiempo de Pascua. Ese día se tenía que preparar el corderito y matar el corderito y comerse el corderito. Pero ese día él también iba a ser arrestado. Esa noche iba a ser tomado preso e iba a ser sacrificado en la cruz. Pero cuando estaban tomando la Santa Cena, o lo que llamaríamos la última cena, Judas preguntó, ¿soy yo? Cuando Cristo Jesús estableció de que él había sido el que había untado con él en el aceite. Hermanos, se llevó a cabo hace algunos días atrás lo que ustedes están viendo allí. Lo que yo le puse una repulsiva blasfemia en representación de la Santa Cena del Señor. Hubo un momento en que se
pusieron enfrente de las pantallas lo que le llaman los homosexuales y lesbianas, drag queens le llaman, e hicieron una representación de la Santa Cena del Señor. ¿Por qué lo hicieron? Porque están llenos de pecado sus mentes, porque están llenas de maldad y porque se mofaron de lo que es la Santa Cena del Señor. El mundo entero lo vio y el mundo entero se mofó de algo tan santo como la última cena. Pero quiero traer este punto, hermanos, a colación, porque si Francia tuviera que preguntar, ¿soy yo, Señor?, Jesús respondería, tú lo has dicho. Es un pecado que no va a pasar por alto. Es un pecado que, aunque todos los pecados ante Dios tienen su justa paga, este pecado de mofarse de Cristo Jesús va a llevar a la destrucción a todas aquellas personas, administradores y directores que prepararon las Olimpiadas para mofarse de esta forma. No se sorprendan si cosas graves comienzan a suceder ante sus propios ojos allá en Francia o con las personas que llevaron a cabo esto. La palabra del Señor nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice la palabra, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La palabra del Señor nos alerta de que en los últimos días, en los últimos tiempos, van a surgir burladores. ¿Pero de qué? Burladores exclusivamente de la palabra de Dios. Burladores demoníacos que van a mofarse de las cosas sacrosantas. Cuando entendemos el significado de esto y leemos lo que dice la palabra de Dios, lo cual dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. No se sorprendan si grandes calamidades vienen, porque la palabra del Señor dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La palabra del Señor lo confirma diciendo, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay nada más que hacer, solamente queda un juicio de parte de Dios para todos aquellos que cometen sacrilegios como el que se ha mencionado. Se hace una pregunta y la pregunta es, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado?
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos amados, todos vamos a tener que dar una cuenta ante Dios. Pero la palabra del Señor nos dice, por boca del Señor Jesucristo, que ciertos lugares, ciertos países, ciertos pueblos van a tener más castigo que otros. El castigo va a ser horrendo, hervor de fuego, dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos se congregaron junto a Jesús y Cristo Jesús les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Ocurrió cuando Dios invitó a sus discípulos, Cristo Jesús, al aposento alto. Estando yo en Jerusalén, nos mostraron desde lejos donde pudiera haber estado el aposento alto. No quedaba nada. No hay ni siquiera un rastro de lo que pudo haber sido. Es el lugar donde ellos se reunieron. Pero ellos le hicieron aquella pregunta antes de llegar a ese lugar: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? ¿Qué era la Pascua? Algo que en el día de hoy todavía se hace. Se remonta a la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto, lo cual sucedió hace unos 3.500 años. Ellos estaban esclavos en Egipto. Cristo los sacó de Egipto para darles libertad, y por eso se llama la liberación precisamente. El tiempo de liberación le llaman. Y a través de los años esto se ha practicado hasta el día de hoy. Cada familia judía lleva a cabo la celebración de la Pascua, no con un corderito, porque precisamente eso se eliminó después que Cristo Jesús murió. Pero todavía se celebra, de alguna forma u otra, ellos la celebran. Cristo Jesús celebró con sus discípulos entonces la Pascua en ese día, y así se instituye lo que hoy día llamamos la Santa Cena. La representación de su muerte, aquel corderito que tenían que matar, sacrificar y comer, ya nunca más se llevó a cabo. Los judíos han querido tomar corderitos y sacrificarlos para llevar a cabo la Santa Cena, pero no pueden hacerlo. ¿Saben por qué? Porque tenía que estar el templo en existencia. Y cuando Cristo Jesús murió, al poco tiempo el templo fue destruido y ya nunca más se pudo llevar a cabo la Pascua de la forma en que se hacía. Se eliminó el matar corderitos. Pero Juan lo había dicho: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Apocalipsis lo vuelve a repetir, de que el Cordero de Dios aparece en el libro de Apocalipsis, después precisamente de la gran tribulación. Muchos se han inspirado en cuanto a la Santa Cena, y uno de ellos fue Leonardo da Vinci. En el año 1495 pintó la Última Cena, y él trató de pintarla de tal forma de explicar que Cristo Jesús estaba siendo por uno de ellos traicionado. Y en esa fotografía o pintura que ustedes ven ahí, una especie de réplica de la pintura de Leonardo da Vinci, él muestra a Jesús en el centro y a los discípulos a su lado. Una representación en una pintura de un monasterio. Algo que intentaron hacer en las Olimpiadas de Francia para burlarse de la misma. Algo vergonzoso y diabólico, si se quiere.
Pero en esta pintura de Leonardo da Vinci, él pone a los discípulos y Jesús, pongo ahí, reúne a sus discípulos. Cuando todos se sientan a comer, Jesús los sorprende: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo pensé, si yo hubiera estado dentro en ese lugar con los discípulos, en una esquina, por allá, por acá o por algún lado, pero de repente me asusté pensando en que Cristo nos dijera: uno de ustedes me va a traicionar. Cuando aquellos hombres, discípulos, escucharon lo que Cristo Jesús decía, según Leonardo da Vinci, cada uno de esos personajes tiene un nombre. Seguramente ahí estaban Mateo, Tadeo, Celote, preguntándose: ¿cómo es posible? ¿Quién podrá ser? ¿Sabe? Esa es una pregunta que, aunque no se escribe en la pintura de Leonardo da Vinci, es algo que normalmente los humanos hacemos. Nunca nos identificamos como si fuéramos nosotros. Siempre existe la posibilidad de que no se me está predicando a mí. Se le está predicando a la persona de al lado o a la persona de atrás o a la de al frente. Pero seguramente a mí no. Yo estoy aquí como oyente. Yo estoy aquí como estudiante de la Biblia o como alguien que quiere participar en este culto que se lleva a cabo. Pero pocas veces la gente se identifica y asimila, en este caso, lo que Cristo Jesús decía: uno de ustedes me va a traicionar. Por eso que puse ahí seguramente Mateo, Tadeo y Celote. ¿Quién será el que lo va a traicionar? Otros, por otro lado, como Tomás, el incrédulo, diciendo: no creo que sea yo. En su incredulidad también pudiera aplicárselo al mismo. También Felipe preguntándose: ¿seré yo? Lo que todos nosotros debiéramos preguntarnos. Hermanos, usted dirá: bueno, yo no estaba ahí en la crucifixión de Cristo. Pero sí lo estábamos. La palabra del Señor dice que Cristo llevó nuestros pecados y que estábamos siendo crucificados juntamente con Él, de una forma simbólica, por causa de nuestras maldades. Así que si quisiéramos preguntar: ¿soy yo, Señor, el que te manda a la cruz? La respuesta es positiva. La respuesta es afirmativa. Yo puse a Jesús en la cruz por mis pecados, por mis maldades, que todos los días cometo. Y que Dios en su misericordia dice: mi misericordia son nuevas cada mañana, porque las necesitas. Necesitas de mi misericordia, porque todos los días cometemos pecado. Seguramente otros pensaban como Santiago, seguramente en el pánico que existía en ese momento. Pero también Bartolomeo y el otro Santiago, habían dos Santiagos en los discípulos, escuchando atentamente y sorprendidamente, mientras Andrés, sorprendido, decía: yo no soy. ¿Tendremos seguridad cada uno de nosotros como Andrés? Que él afirmativamente decía: yo no soy el que voy a entregar a Jesús. ¿Podremos cada uno de nosotros asimilar las palabras de Andrés? Podremos estar en la condición de Pedro, que si ustedes observan bien, en su mano tenía un cuchillo.
listo para defender la causa, pero de la manera equivocada. Porque la causa de Cristo no se defiende con espada ni con enojos, porque el Evangelio no se predica por contienda. Pero ahí estaba Pedro, el que sacó la espada y cortó la oreja de Malco, creyendo que podía defender así de Jesús. Y Jesús lo reprendió diciéndole: Pedro, guarda tu espada. El que a hierro mata, a hierro muere. O estaremos en la condición de Juan, el discípulo amado, que la palabra de Dios dice que él siempre estaba cerca de Jesús y era uno de los más jóvenes de todos los discípulos. O peor, en la condición de Judas, en esa pintura, retraído, sorprendido, mirando a Jesús y sujetando bien, apretadamente en su mano, lo que ustedes pueden ver en su mano derecha, la bolsa que tendría las 30 piezas de plata. Cuando Cristo Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, y cuando Judas respondió: ¿soy yo, Señor?, la respuesta de Jesús fue bien clara: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Interesantemente, esa expresión de Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto, puede cortar por dos lados. La maldad que vas a hacer, termina de hacerla, pero ubícate. El pecado intermedio que se cruza en tu santidad, ejecútalo. Si vas a pecar, peca. Pero no esperes entrar en el reino de los cielos si esa es tu condición de pecador. Pero la palabra del Señor lo dice, cuando termina el libro de Apocalipsis, el libro de la Biblia: el que es santo, procure ser más santo aún. Y el que es inmundo, procure ser más inmundo, pero toma una decisión, porque Juan 3:16 dice que los intermedios, o los tibios, Dios los rechaza con un vómito. Cristo Jesús declara: uno de ustedes me va a entregar. No preguntó: ¿quién de ustedes me va a entregar? Él conoce nuestro corazón. Él conoce mi condición y la tuya. Él sabe dónde marca la aguja de la santidad en tu vida y la mía. Si estamos en empty o si estamos en full, si todavía hay espacio para más santidad, Dios lo sabe. Cristo Jesús no tuvo que preguntar: ¿quién de ustedes me va a entregar? Él solamente dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Toma una decisión en tu vida. Como dice la palabra del Señor, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Estaba escrito en Salmos como profecía de Jesús, profecía mesiánica. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Otra versión que me agrada leerla también porque viene explícita del mismo versículo. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. La palabra del Señor dice: y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Dínoslo, ¿soy yo, Señor? Era innecesaria la pregunta. Todos eran culpables. Cuando la palabra del Señor dice que preguntaban: ¿soy yo, Señor?,
me tomé mi tiempo en buscar versiones en la Biblia. ¿Cómo lo expresaban las versiones? ¿Cómo lo expresaban hombres que tradujeron la Biblia en diferentes versiones? La Biblia latinoamericana dice, ¿acaso soy yo, Señor? La Biblia de Jerusalén escribe, ¿soy yo, Señor? La Biblia versión Nueva Biblia, ¿seré yo? La Nueva Internacional, ¿acaso seré yo, Señor? La palabra de Dios lo traduce Señor. Ese no seré yo, ¿verdad? Pero la que más me llama la atención fue el lenguaje actual. Todos son libres de traducir como ellos quieran, pero hay traducciones que son más claras y más acercadas a la realidad, más puras. Pero el lenguaje actual puso esa expresión de soy yo, Señor, de la siguiente manera. No estarás acusándome a mí, ¿verdad? ¿Por qué habría tanta expresión defensiva? ¿Por qué hay tanto sentido de culpabilidad? No estarás acusándome a mí, ¿verdad? Estaba cuestionando lo que Cristo Jesús había establecido, había dicho. Ese es el tiempo en que vivimos, incluso se llama el lenguaje actual. Hay expresiones defensivas en la gente. No pueden tocarle nada porque se enojan, se sublevan, se sienten acusados, se sienten identificados y se defienden como sea, de alguna forma u otra. No me vayas a acusar a mí o a apuntarme a mí porque comienza la Tercera Guerra Mundial. Y se van de la iglesia o se van del recinto o la amistad se acaba. Dice la palabra del Señor, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Esto me llama mucho la atención, porque tiene que cumplirse la escritura. Y eso me da temor. Cristo Jesús lo dijo claramente. Estoy aquí para que se cumpla la escritura. Se tiene que cumplir en mí y en ti. Sin duda alguna hay profecías de tu vida y de la mía que se tienen que cumplir. Hay otras que son directamente para individuos en particular. Pero si la palabra de Dios me dice de que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos por Dios, ya entonces tú eres un profetizado por Dios. Y fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo, para ser, dice la palabra de Dios, como Jesús. Y a esos que predestinó, a esos individualmente, a esos llamó. A los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Hay un proceso determinado para con cada individuo. Cristo Jesús habló de Judas y le dijo, se perdió solo el que estaba predeterminado para perderse. El hijo de perdición. Cuando preguntamos, ¿soy yo, Señor? Estoy incluido en los redimidos por la sangre de Jesús. Que no haya duda en tu corazón. Que haya una transformación de corazón genética, que tus genes sean cambiados, que te regenere Dios tu corazón, que quite tu corazón de piedra o de carne y te ponga un corazón espiritual, un corazón donde Él pueda posar o morar con su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Parece que cuando escucharon eso los discípulos se espantaron porque lo siguiente que dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron.
Hermanos, el sacrificio de la Pascua debía ser un cordero para el perdón de los pecados. Y esto se llama la tipología. La palabra de Dios lo declara en Juan 1:30. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero tenía que ser sin mancha y tenía que ser de un año y sin defecto y tenía que ser varón, macho. Todo se cumplía en Jesús. Incluso 1 Juan 3:5, que no había mancha en él. 2 Corintios 5:21, no había defecto en él. 1 Pedro 2:22, nunca Cristo cometió pecado. Era el elemento perfecto para que pudieran morir según los prerequisitos divinos para la salvación y redención del hombre. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Cristo Jesús preguntó. Y nadie se atrevió. Nadie pudo decirle, bueno, yo te vi en tal lugar. Yo te escuché diciendo tales palabras. Yo observé que mirabas lo prohibido. Nadie. Cuando Cristo Jesús preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él estaba en una condición, porque estaba siendo acusado en ese momento. Y en medio de esa acusación, él osadamente preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye? ¿Quién tiene algo que decirme en cuanto a pecado? Dice la palabra de Dios que todos enmudecieron. Nadie pudo acusar a Jesús, porque Cristo Jesús nunca pecó. Hermanos, el pacto de liberación era la sangre untada en un marco de la puerta de aquel corderito allá en Egipto. Tomaban el corderito, lo mataban, la sangre la untaban en la puerta de entrada del hogar. Y eso es precisamente lo que se lleva a cabo cuando se toma la Santa Cena. Cristo dijo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Estamos llevando a cabo un pacto cada vez que tomamos la Santa Cena. El pacto se hizo una vez, pero Cristo quiere que lo recordemos. Se hizo una vez, no tiene que hacerse de nuevo. Cristo no va a morir otra vez, pero Él quiere que lo recordemos. Él quiere que suceda conmemorativamente. Y por eso nos lo mandó como una ordenanza que se debe de repetir todo el tiempo. Y Él dijo, cada vez que la hagan, hacedlo en memoria de mí. ¿Cuál es la memoria? De que hubo una sangre que salvó la vida de aquellos que vivían en ese hogar. Que ya no fue la sangre de un cordero, pero que fue la sangre del Hijo de Dios. Y que ya no se unta en una puerta o en el dintel o marco de una puerta, pero se pinta simbólicamente en nuestros corazones, donde la palabra del Señor que dice que de lo profundo del corazón salen los malos pensamientos. Donde dice la palabra de Dios que si tenemos un corazón de piedra, Él nos va a sacar ese corazón, nos va a poner un corazón de carne donde pondrá su espíritu. Donde se aplican las palabras que Cristo le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, no voy a permitir que me laves mis pies. Y después le dijo, entonces lávame entero. Las palabras fueron, no, ya ha sido limpiado con la palabra que os he entregado. Quiero que tomen algo en cuenta. Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan
y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Y no quiero que ustedes se confundan, porque hay mucha gente confundida a través del mundo entero. Son miles, millones sin duda, de personas que se han confundido por esto que yo he dado la vuelta ahí en ese círculo. En las dos partes que yo he puesto el círculo amarillo, dice que Cristo Jesús les dice que en cuanto al cuerpo, dice: esto es mi cuerpo, en cuanto al pan. Y en cuanto al vino, dice: esto es mi sangre. Estas dos, precisamente, fueron tomadas por un concilio llamado el Concilio de Letrán en el año 1215, declarando lo siguiente: su cuerpo, el cuerpo de Cristo, su sangre, están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar bajo las formas de pan y vino, habiendo sido transubstanciados el pan y el vino por el poder de Dios en su cuerpo y su sangre, según estipulado por la Enciclopedia Católica. Está escrita en el año 1913, pero tomada del Concilio de Letrán, originalmente surgido en el año 1215. La Iglesia Católica ha estado en total confusión. Ellos han enseñado lo que se llama la transubstanciación, lo cual ellos dicen de que cuando el cura ora por el pan y ora por el vino, tanto el jugo de uva como la pita que esté utilizando, o el pan, o la galleta, o la hostia, se convierte virtualmente en el cuerpo biológico de Cristo Jesús. Es una equivocación fatal. Jamás ocurre eso. Y escuché un testimonio de un sacerdote, que incluso está grabado, lo cual llegó hasta un rango extremadamente alto, él, en la Iglesia Católica, cardenal. Y resulta ser de que cuando él oró por los elementos, como le sobraron elementos, él los guardó. Y al haberlos guardado, pasaron días. Cuando regresó a ver los elementos para utilizarlos, habían gusanos. Y eso fue lo que inició en la mente de él: ¿cómo es posible que el cuerpo sagrado, consagrado de Cristo Jesús, la sangre, todo esto se haya podrido? ¿Se puede podrir el cuerpo glorificado de Jesús, divino de Jesús? Eso comenzó una trayección que eventualmente terminó en que él se convirtió a Cristo y dejó toda la enseñanza católica. Así que, hermanos, quiero aclarar esto para ir eventualmente terminando. La palabra del Señor dice: ¿quién llevó? Está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? La palabra llevó es un pretérito perfecto que se llama, en lo que es la gramática, que significa un pasado cumplido. Él llevó, Él no está llevando, Él no está siendo sacrificado todo el tiempo. La Iglesia Católica aparentemente no entiende eso. El otro versículo dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre.
indicando que no se repite dos veces. Cuando se lleva a cabo la Eucaristía de los católicos, están virtualmente matando a Jesús nuevamente. Están sacrificando nuevamente, según ellos, a Cristo Jesús y están derramando su sangre una y otra vez. Totalmente inapropiado la interpretación bíblica. La palabra del Señor nos dice que Cristo Jesús dijo, haced esto, ¿en qué cosa? En memoria de mí, lo cual es un recordatorio de algo que ya ocurrió. Y también la palabra de Dios nos dice, la muerte del Señor anunciáis. No dice, la muerte del Señor ejecutáis. Cuando se interpreta bien la palabra del Señor, entendemos lo que dice 1 Corintios 5, del 7 al 8. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos, o por nosotros. Así que celebremos, dice, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso la pregunta oficial del tema de hoy, ¿soy yo Señor? Pero debiéramos agregar, ¿soy yo culpable, Señor? Cristo Jesús lo deja muy en claro. Y Pablo lo corrobora diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que probarnos a nosotros mismos y saber en qué condiciones estamos. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.